Bueno, bienvenidos quienes están aquí ya en esta página. Quería hacer un poquito de música, esta hermosa alabanza que lleva por título Sublime Gracia, o en inglés Amazing Grace. Y es un himno, una alabanza que dice algo así, lo tengo aquí escrito. Dice: maravillosa su gracia es, la gracia de Dios, ¿no? Gracia que excede nuestro pecar, en el Calvario se derramó, allí su sangre Jesús vertió. Y luego en el coro dice: gracia, gracia, gracia que limpia y da perdón, gracia, gracia, gracia más grande que mi pecar. Grande es mi culpa, es como el mar que me amenaza con perdición, pero mayor gracia Cristo da, arrepentido voy a la cruz. Y otra estrofa más. Bueno, muy bonito este himno, Sublime Gracia. Bienvenidos entonces, qué lindo que están aquí. Espero que se encuentren bien, gozando de buena salud y teniendo también el deseo de poder compartir un estudio más de la palabra de Dios. Como ya está anunciado, vamos a hablar de estas 9 declaraciones poderosas de Jesús, y me refiero a las bienaventuranzas del monte, ¿no?, que se registran en el capítulo 5 de San Mateo. Bueno, vamos a saludar a Teresa, que está aquí. Jesse, qué bueno que también te has unido a este grupo, y de a poco iremos saludando a los demás. Vamos a comenzar entonces con estas 9 declaraciones poderosas de Jesús. Realmente son muy significativas esas 9 declaraciones, y las vamos a analizar para ver qué quiso decir Jesús en aquella ocasión cuando predicó este Sermón del Monte, ya muy conocido así, ¿no? Y oraremos para pedir a Dios, por supuesto, que nos acompañe, así que vamos a hacer una oración. Querido Padre, gracias te damos porque nos das la bendición de encontrarnos aquí para seguir analizando una porción más de tu palabra. Estas bienaventuranzas, que son 9 y que nos dejan una enseñanza muy, muy profunda para nosotros hoy. Te rogamos que nos ilumines, sea tu Espíritu quien nos dirija para poder entender este bello mensaje. Bendice a los presentes y danos entendimiento. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el monte de los olivos, no, perdón, el monte no el de los olivos, sino el monte donde Jesús predicó, está ubicado en la orilla noroeste del mar de Galilea, y es conocido como el monte de las bienaventuranzas, ¿no? No tiene un nombre específico, pero se lo conoce así. Y los especialistas en acústica dicen que ese lugar tiene una acústica perfecta. Por algo Jesús eligió ese monte para predicar, porque allí, rodeado de una gran multitud, él podía hablar sin esforzarse, porque la acústica del lugar permitía que su voz llegara a, a buena distancia, ¿no?, de donde él estaba. Dicen que hay 5 lugares de perfecta acústica en el mundo, y uno de ellos es este monte, el monte de las bienaventuranzas. Por lo tanto, ese es el lugar que el Señor eligió para dar este sermón, que obviamente está en todo el capítulo 5. No vamos a analizarlo todo, ustedes lo pueden ver después. Termina en el versículo 48. Nosotros vamos a analizar hoy solamente una parte, que son las bienaventuranzas, ¿no? Bueno, Mario,
qué bueno que estás aquí. Miguel también, William. am, y Mario tiene un pedido de oración, una oración por Mateo Jaque, está luchando por su salud. Sí, hoy hablé con Mario y me contó que es un niño de unos 8 o 9 años que ha tenido un accidente, se ha quemado y entonces me pidió que oremos al final por este niño y claro, lo vamos a tener en cuenta, al igual que los demás pedidos que ustedes tengan. No olviden de escribirlo allí para que Miriam, que está en la otra computadora, los va a ir escribiendo y al final los pondremos eh, todos los pedidos juntos y los presentaremos a Dios. Bueno, entonces las bienaventuranzas o estas 9 declaraciones poderosas de Jesús se encuentran en el libro de San Mateo, Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento es San Mateo. Y en el capítulo 5 allí ustedes pueden encontrar estos mensajes tan lindos que incluyen las 9 bienaventuranzas. Ahora, ¿qué quiere decir bienaventurado? Comencemos con esa palabra, porque es un término que no usamos prácticamente. Usamos más bien un sinónimo que es feliz, ¿no? En realidad, bienaventurado quiere decir feliz, pero no el sentimiento de felicidad que nosotros conocemos. Cuando en la Biblia se habla de esta palabra, bienaventurado, que de paso en el Apocalipsis se repite nuevamente esta palabra, en el capítulo 2, allí se usa esta palabra y luego en otros capítulos también. De paso en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas, ¿no? Como si fuera una continuación de las bienaventuranzas del monte, ¿no? Por ejemplo, Apocalipsis 1.1, ahora que recuerdo, dice allí 1.3, ¿no? 1.3 dice, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de este libro. Ahí está la primera de las 7 bienaventuranzas del Apocalipsis. Algún día las vamos a analizar. Quiere decir feliz, pero un sentimiento de felicidad diferente al que nosotros conocemos. Una felicidad que solo experimenta quien ha entregado su corazón a Dios. Él pone en nuestro corazón un sentimiento totalmente diferente a lo que es la felicidad pasajera, por así decir, que conocemos. La felicidad que Dios ofrece no es pasajera, es permanente. Una felicidad que incluso se experimenta aún en los momentos difíciles, cosa que no pasa con la felicidad común que conocemos, ¿no? Que se apaga cuando estamos atravesando un momento crítico, pero la felicidad que ofrece Dios es diferente y no se puede explicar únicamente al experimentarla, es como podemos entenderla. Pero a veces con palabras no es fácil poder explicar ese sentimiento que solo Dios puede colocar en aquellas personas que le han entregado su vida, ¿no? Por lo tanto, Jesús aquí, si bien hay una multitud de gente que estaba rodeándolo en ese monte, él se estaba dirigiendo especialmente a aquellos que estaban dispuestos a seguirlo. Y claro que había de todos, allí había creyentes, pero también habría no creyentes, habría paganos, no sé. Allí dice en el capítulo 5, versículo 1, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y ahí empiezan las bienaventuranzas. Así que él apelaba, ¿no es cierto?, al corazón de las otras personas, los no creyentes o los curiosos, quién sabe qué tipo de personas, aparte de los discípulos, estaban allí, apelaba a ellos a que experimentaran la felicidad verdadera que solo proviene de Dios y comienza entonces su sermón con las bienaventuranzas. Así es lo que vamos a analizar en esta ocasión. El versículo 3 entonces dice Jesús allí la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiso decir Jesús aquí con esto de bienaventurados los pobres en espíritu? ¿Será que se refiere a los flojos espirituales? No, de ningún modo. A cada bienaventuranza hay que
ilustrarla con algún otro texto bíblico para poder entender lo que Jesús estaba queriendo decir. En realidad, los pobres en espíritu, y ya vamos a ver un texto, son los que reconocen su verdadera condición, reconocen que necesitan del perdón de Dios, que no pueden ellos hacer nada por sí mismos, sino que sienten el deseo de buscar a Dios. Son pobres en espíritu en ese sentido. Están abiertos siempre a la palabra de Dios y necesitan de ese pan espiritual cada día. Por eso allí dice Jesús, felices los que tienen esa pobreza espiritual, es decir, que no creen que por ellos mismos pueden salir adelante. No son aquellos que se justifican diciendo yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie y no se quieren comprometer con Dios. Esos no son los pobres en espíritu, ¿queda claro? Miren, en Isaías 57:15 dice allí, porque así dijo el alto y sublime, o sea, Dios, ¿no? El que habita la eternidad, yo habitaré en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para traer vida al corazón de los quebrantados. Una perfecta descripción de lo que es ser humilde en espíritu, es decir, aquel con el cual Dios quiere habitar. ¿Por qué? Porque es quebrantado, es humilde de espíritu, es sencillo, ¿no es cierto? Siente la necesidad de Dios, no está conforme con lo que es, no se justifica, y cuando escucha la palabra de Dios, pues está dispuesto a aceptarla, no la argumenta, no le busca las 5 patas al gato, como decimos, para acomodar las escrituras conforme a sus tendencias carnales, sino que es temeroso de Dios, es humilde, y entonces va a aceptar el escrito está tal como Dios lo ha dejado, porque es pobre en espíritu. Miren, Isaías 62:2, otro texto que explica lo que es ser humilde de espíritu o pobre de espíritu. Dice Dios allí, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Cuánta luz que tenemos en estos versículos, ¿no? Para poder entender esta primera bienaventuranza. O sea, si tú tiemblas ante la palabra de Dios, no el temblar de miedo, ¿no? Sino el temblar de respeto a la palabra de Dios porque quieres hacer la voluntad de Dios, entonces eres un bienaventurado porque eres pobre de espíritu. ¿Queda claro? Bueno, vamos a la segunda bienaventuranza que está en el versículo 4. Estamos leyendo San Mateo 5, ¿no? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. De paso, imagínense a Jesús hablando allí, ¿no? En un lugar abierto, en un monte, un terreno inclinado, donde su voz se podía escuchar muy lejos por la acústica que hay todavía en ese lugar. Que de paso hay en ese monte un templo, un santuario católico donde hay monjas. Y allí pues han construido ese templo como en honor al lugar donde Jesús predicó estas bienaventuranzas. Bueno, entonces dice la segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? No los llorones, no los que lloran por cualquier cosa, sino los que se entristecen porque le fallan a Dios, ¿no? Los que se sienten mal porque no están haciendo lo correcto, son temerosos de Dios y cuando le fallan, entonces se contristan, se ponen mal, hasta pueden llorar. ¿Por qué? Porque sienten que han herido el corazón de Jesús, sienten que lo han dañado con sus actos. Y entonces oran y dicen, Señor, perdóname, hoy he hecho algo malo, sé que eso te ha causado dolor. Ese es el que llora, ¿no? Es el que siente tristeza por el pecado y obviamente esa tristeza lo lleva a esa persona o la lleva a esa persona al arrepentimiento. Entonces, felices los que lloran se refiere a esa clase de personas. Salmo 51:17 dice, los sacrificios de Dios, o sea, los que Él acepta, son el espíritu quebrantado, al corazón entristecido y humillado, no despreciarás tú,
oh Dios. El corazón entristecido, el corazón que llora, el que se humilla, entonces ese corazón Dios no lo va a despreciar. Ese es el sacrificio que Dios quiere. Hay varios textos donde Dios dice claramente, obediencia quiero y no sacrificio. Es decir, Dios no necesita un sacrificio físico para que podamos demostrarle nuestro arrepentimiento. ¿De qué sirve el sacrificio físico si por dentro no hay un sacrificio del corazón? Es decir, una disposición a entregar el corazón para que lo arregle. Porque por más que hagamos un esfuerzo físico y querramos calmar la ira de Dios haciendo caminatas y haciendo, bueno, todas esas cosas que mucha gente hace para arreglar sus cuentas con Dios, pues no sirve si no hay un corazón dispuesto a ser entregado a Dios para que lo arregle. Es solamente la parte externa. Y lo que Dios quiere es lo que está dentro de nosotros. Por eso Él dice, no quiero sacrificio, yo lo que quiero es obediencia. Y aquí este texto dice, los sacrificios de Dios, ¿cuáles son? No los físicos, sino el corazón entristecido y humillado. Ese corazón, dice el salmista, no será despreciado por Dios. En Apocalipsis 21:4, un texto que vimos alguna vez, allí hablando del reino de Dios, la promesa de que Él secará toda lágrima de los ojos de los hombres y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, para aquellos que tienen esta esperanza, saben que un día nunca más habrá llanto en el reino de Dios, no existirá ningún motivo para estar tristes, ningún motivo para llorar, porque Dios va a hacer desaparecer el dolor para siempre y entonces no existirá más el llanto. Una linda promesa, sin duda, para aquellos que eh, tenemos que sufrir aquí en la tierra y a veces derramar lágrimas por tristeza, y aún también por la tristeza que le provocamos a Jesús cuando cometemos algún pecado, ¿no? Así que hay mucho para hablar sobre esto, pero básicamente con estos dos textos quería eh, mencionar lo que Dios nos enseña respecto del llanto, de aquellos que son bienaventurados porque lloran, porque realmente sienten el dolor de ofender a Jesús, ¿no? Y obviamente algo que los lleva al sentimiento de arrepentirse. El número 5, versículo 5, vamos a la tercera bienaventuranza. Dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos. Interesante esto, ¿eh? Felices, bienaventurados los mansos. Ellos van a recibir la tierra por heredad. Ellos van a heredar el reino de los cielos, es lo que está diciendo Jesús. ¿Quiénes son los mansos? Bueno, sencillamente aquellos que reciben la palabra de Dios con un corazón abierto. No le volvemos a lo que decíamos al principio, no le argumentan a Dios, no andan buscando la vuelta para ajustar lo que Dios dice conforme a lo que uno piensa, sino a lo que Dios quiere de nosotros, lo que Él piensa. En Santiago 1:21, refiriéndose precisamente a la palabra de Dios, el profeta dice, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Miren cuántas cosas hemos aprendido de la Biblia, ¿no? Y cada uno sabrá si tiene espíritu de mansedumbre o no. ¿Qué es eso? Repito, es cuando aquí la Biblia dice, esto es blanco, hijo mío. Y yo le digo, gracias Señor, es blanco. Yo pensé que era negro. A mí me enseñaron negro toda la vida. Pero si tú dices blanco, Señor, qué bueno. Voy a hacer lo que tú dices y no lo que a mí me enseñaron. Eso es el manso. El que no es manso es el que discute. Sí, ahí tú dices blanco, pero quizá eso era para antes. Y empezamos a argumentar. Eso no es mansedumbre. El manso es aquel que tiene el espíritu del niño, ¿no? El niño no discute a la palabra de Dios. El niño es sencillo. Recibe la palabra de Dios. Por eso Jesús dice que si no nos hacemos como niños no podremos entrar al reino de los cielos. Es decir, si no tenemos la actitud de humildad, de sinceridad de un niño, pues
no podríamos entrar al cielo porque no estaríamos haciendo lo que Dios manda. Bueno, John MacArthur dijo lo siguiente, un teólogo: nunca suavice el Evangelio. Si la verdad ofende, entonces deje que ofenda. La gente ha estado viviendo toda su vida ofendiendo a Dios. Por lo tanto, deje que se ofenda por un momento. ¿Y por qué este hombre escribió esto? Porque, bueno, hay gente que se ofende ante los mensajes de la palabra de Dios y hasta se enoja con Dios. Bueno, no es ese el espíritu de un manso, ¿no? El manso, al contrario, va a estar agradecido a Dios, que aunque ha estado equivocado toda la vida, eh, está dispuesto a aceptar eh, la verdad que ha conocido, y por lo tanto eso es ser mansos. En el Salmo 76, 8 y 9, hablando también de la mansedumbre, dice allí el rey David: desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar. Y presten atención a lo que luego dice: para salvar a todos los mansos de la tierra. Se repite muchas veces la mansedumbre en la Biblia como un fruto de paso del Espíritu Santo, ¿no? ¿A qué se refiere? A aquellos que han aprendido a reflejar el carácter de Jesús. Eso es la mansedumbre. En el Salmo 37, 11 dice, otra vez se usa esta palabra: los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Y Jesús dijo aquellas memorables palabras que más de una vez las hemos leído en Mateo 11, 28 al 30, donde él hace una invitación y dice: vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. O sea, ¿cómo obtener mansedumbre? ¿Cómo obtener esa paz de Cristo? Cuando nosotros aprendemos de Él, cuando le entregamos nuestra vida a Él, y entonces Él hace que su mansedumbre se nos pegue a nosotros, es decir, su carácter pueda ser reflejado en nuestra vida. Por lo tanto, cuando Jesús venga, mis amigos, eh, todo va a ser destruido en esta tierra. Pero lo único que Dios no va a cambiar en nuestra vida es el carácter, es lo único que vamos a llevar al cielo, es trabajo nuestro. eh, Pulir este carácter que muchas veces nos trae problemas. Todos tenemos diferentes formas de ser y todos tenemos defectos de carácter. Bueno, cuanto más contemplamos a Cristo, que tiene un carácter puro, limpio, santo, más se nos va pegando su forma de ser, y es lo que hace que una persona sea mansa, aún en los momentos más difíciles que tenga que atravesar. Por eso dice Jesús: si tú quieres tener descanso en tu vida, si quieres tener paz en tu vida, aprende de mí. Dice que yo soy manso y humilde de corazón, y entonces encontrarás descanso en tu alma. Qué interesante, ¿no? Así que la tercera bienaventuranza tiene que ver con los mansos, y que Jesús dice: recibirán la tierra por heredad, porque así lo hemos visto en otros textos. Y en el versículo 6 dice: bienaventurados, aquí vamos ya a la cuarta bienaventuranza, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y cuidado con esto, porque podemos entender mal. ¿Quiénes son los que tienen hambre y sed de justicia? Los que salen a hacer manifestaciones pidiendo justicia, los que critican al gobierno, los que procuran obtener la justicia por sus propios medios. No, 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 nada que ver. La justicia en la palabra de Dios no tiene nada que ver con la justicia humana. La justicia humana, si ustedes leen Isaías 64, ahí en los primeros versículos, dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Menos mal que lo dice la Biblia, ¿no? O sea, no sirve nuestra justicia, porque la justicia humana proviene de un corazón eh, egoísta, orgulloso, un corazón no transformado por Dios. Pero obviamente sí tenemos una responsabilidad de orar por justicia, ¿eh? No hacer problemas por las injusticias humanas, sino más bien orar
como dice San Pablo, orar por las autoridades superiores, por nuestros gobernantes, por nuestros presidentes, es nuestro deber, está en la Biblia. Debemos orar por ellos para que haya justicia, pero no hacer justicia por nuestras propias manos, porque Dios dice, a través de San Pablo, mía es la venganza, yo pagaré, dice Dios. Por lo tanto, le corresponde Él hacer justicia a aquellos que están haciendo injusticia. Vamos a hablar de lo que realmente está queriendo decir Jesús aquí. Miren, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, ¿no? Por lo tanto, ¿de qué sirve que nosotros estemos luchando por la justicia humana cuando en realidad nuestra lucha debe ser por la justicia divina? La justicia que va acompañada del amor, de la misericordia, la justicia que ayuda a que otras personas puedan conocer a Jesús y pelear para que un día podamos disfrutar de la justicia eterna de Dios en el cielo, ¿no? Donde nunca más, como leímos recién, habrá llanto, ni clamor, ni dolor, ni muerte, ni nada que entristece nuestros corazones en este mundo. No habrá más homicidios, no habrá más ningún tipo de injusticia. Por lo tanto, esa es la justicia que buscamos, la del reino de Dios. Entonces, allí tenemos una manera de explicar lo que tiene que ver con la justicia divina, con los que tienen hambre y sed de justicia. En Mateo 6.1, por ejemplo, allí dice, cuídense, dice Jesús, de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Allí está, ¿no? Una declaración donde el Señor nos dice que cuidado con practicar nuestra propia justicia. Porque si lo hacemos, dice Jesús, ustedes no tendrán recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. En Mateo 6.33, allí dice, Jesús, busquen el reino de Dios y su justicia, que es la misericordia, el perdón, la reconciliación. Y también justicia es la obediencia a los mandamientos de Dios. Si ustedes van a Deuteronomio 6.25, allí dice lo siguiente, y tendremos justicia, ¿cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos del Señor nuestro Dios como Él nos ha mandado. Eso es buscar justicia, tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque es la norma de su justicia y porque, como dice Santiago 2, 10 al 12, dice que allí seremos juzgados por la ley de la libertad. Y porque esa es, como dije recién, la norma de justicia de Dios. ¿Y qué se refleja en los 10 mandamientos? Lo que dijimos recién, fíjense que las bienaventuranzas están todas conectadas. Recién hablamos de la mansedumbre. ¿Qué se refleja en la ley de Dios? La mansedumbre de Cristo, el carácter de Cristo. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, estamos aprendiendo a imitar el carácter de Jesús, porque la ley es un reflejo de su carácter. 2 Corintios 3:18. San Pablo dice allí, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En otras palabras, Pablo dice, cuanto más te relacionas con Jesús a través de su palabra, obviamente, más entonces vas a ser transformados a la imagen de Él. Tanto leemos de Él, tanto aprendemos de Él que obviamente sin darnos cuenta se nos va pegando su forma de ser. Bueno. Vamos al versículo 7, donde está la quinta bienaventuranza. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes son los misericordiosos? Bueno, aquellos que están dispuestos siempre a dar una mano a los demás. Aquellos que sufren el dolor ajeno. Aquellos que no son insensibles ante las necesidades de los demás. Esos son los misericordiosos. Aquellos que están siempre dispuestos a ayudar, a mostrar amor al prójimo. Y también los misericordiosos son aquellos que están siempre dispuestos, y aquí voy a tocar una parte delicada, a ofrecer el perdón, ¿no? En Mateo 6, 14 y 15, algo que ya vimos el otro día cuando hablamos de la oración, Jesús de allí dice,
después que habló del Padre Nuestro. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, el Padre Celestial perdonará también las ofensas de ustedes. Pero si no hacen eso, tampoco el Padre los perdonará. En otras palabras, tenemos que tener la misma actitud de Dios al perdonar, que de paso en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Y ahí es un asunto delicado, es decir, ahí yo estoy diciendo, perdóname así como tú me perdonas a mí. Y cuando Dios nos perdona, Él olvida el pecado, Él sepulta en lo profundo del mar, como dice la Biblia, nuestros pecados y no tiene más en cuenta eso. Pero a veces nosotros perdonamos solamente de la boca para afuera porque adentro en nuestro corazón todavía hay ira, hay rencor. Y ese no es el perdón de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener el espíritu perdonador de Dios para que seamos realmente misericordiosos. Queda claro, o sea, el misericordioso es aquel que perdona de corazón y que vuelve a tener una relación normal con aquella persona que la ha ofendido como si nada hubiera pasado. Eso es ser un bienaventurado también, dice Jesús, aquel que es misericordioso en su forma de tratar a los demás. Por eso en Lucas 6:36 Jesús dijo, sean pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Más claro imposible. Lucas 6:36 nos vuelve a resaltar la importancia de imitar la misericordia de Dios, ¿no? Bueno, vamos al versículo 8 donde está la sexta bienaventuranza. Allí dice, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán a Dios, verán a Dios. ¿Cuántas veces hemos deseado verlo, ¿no? Ver a Jesús o ver a Dios? Bueno, en el reino de los cielos tendremos la oportunidad de ver a Dios, porque no habrá nada que nos impida. Hoy día el pecado es lo que bloquea nuestra visión de Dios. No podemos verlo. Ha producido una separación. Si bien Dios nos acepta como sus hijos y está todo bien con Él, estamos en paz, pero no puedo verlo físicamente. Cuando nuestro cuerpo sea transformado a la semejanza del cuerpo de Jesús, como dice en la Biblia, entonces podremos tener el privilegio de ver a Dios cara a cara. Y aquí dice, felices o bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Salmo 24, 3 y 4, ¿qué dice sobre esto? Bueno, el rey David dice, ¿quién subirá al monte del Señor? O sea, al cielo. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Así que, ¿quiénes van a habitar allí? Precisamente los que dice Jesús, los de limpio corazón. Aquí el salmista dice, el limpio de manos y puro de corazón. Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, hablando de la esperanza que tenemos de encontrarnos con Jesús cuando Él venga. San Juan dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Es un mensaje bien profundo. Es decir, el que tiene esta esperanza no solamente está esperando brazos cruzados que Jesús venga, sino que tiene una obra que hacer, una obra de consagración, una obra donde esa persona está pidiéndole el poder a Dios para eliminar las impurezas que hay en nuestra vida, en nuestra mente. Y yo creo que no hay nada mejor para limpiar la mente de pensamientos impuros que leer cada día un poco de este libro. Cuanto más leemos de este libro y lecturas afines a este libro, entonces nuestra mente obviamente se va llenando de cosas limpias y todo aquello que estaba contaminándola se va a ir, de ella, o sea, ya no nos va a molestar. Y si por allí vemos algo impuro, obviamente, con el poder de Dios vamos a tratar de que eso no nos afecte. Necesitamos tener una actitud de oración. Por eso hablamos la vez pasada de la importancia de orar constantemente, orar sin cesar, porque siempre estamos expuestos a ver cosas impuras. Entonces, pedir a Dios que nos ayude a que las cosas impuras que involuntariamente por allí vemos no nos afecten y que nos ayude Él a poder superar esas cosas que nos pueden afectar en nuestra forma de pensar. Por eso el limpio de corazón es aquel que no dice groserías, no dice malas palabras. ¿Por qué? Porque su mente está siendo limpiada por Dios. Entonces,
sin darse cuenta ya no tiene un vocabulario feo. Su forma de hablar va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios va lavando el cerebro con su palabra y va implantando una manera diferente de pensar y de hablar. Esto es lo que se llama conversión, amigos, cambio, ¿no? El cambio que Dios produce en nuestro corazón. Nosotros no podemos hacer ese cambio. Solo Dios lo puede hacer. En la medida que se lo permitimos, obviamente. Entonces, versículo 8, limpios de corazón son aquellos que buscan imitar a Jesús en su vida pura. Tratan de vivir con una forma limpia, ¿no es cierto?, de ser con el poder de Dios y luchando para que las impurezas de este mundo no nos dañen. Salmo 51:10, allí el rey David hace una oración y le dice a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Creo que ustedes se acordarán quién fue David, un adúltero, un homicida. Tenía su mente contaminada, en cierto momento él estaba allí en su palacio y miró a una mujer muy bonita del otro lado en la terraza bañándose y estaba sin ropas y la codició y bueno, y pues la tomó como mujer, hizo matar a su esposo en una batalla, en fin, es una historia muy triste la de David. Él sabía lo que era tener un corazón impuro. Y entonces él cuando se arrepintió y se entregó a Dios con mucho dolor, él dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque él sabía que su corazón estaba sucio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Linda oración en el Salmo 51:10. Vamos al versículo 9, y esta es la séptima bienaventuranza del monte. Jesús dice allí, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los pacificadores? Tiene mucho que ver con los mansos, ¿no?, que decía también en la otra bienaventuranza que ya analizamos. Los pacificadores, aquellas personas que tratan de traer paz siempre en un conflicto, que no son los que están echando leña al fuego en una discusión, sino que tratan de que las cosas se calmen. El pacificador es aquel que no es una persona conflictiva, aquel que sabe controlarse, tiene dominio propio y puede entonces ser un medio de reconciliación incluso en medio de un conflicto. Pero también el pacificador tiene que ver con lo que dice San Pablo, Romanos 5:1. En Romanos 5:1. San Pablo dice, justificado pues por la fe, o perdonados, es sinónimo de justificados, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la importancia de buscar la paz de Dios cuando nuestra relación está quebrantada porque hemos hecho algo malo. Entonces, los pacificadores son los que buscan el perdón de Dios todos los días para que puedan estar en paz con Dios. Eso es ser también pacificador, ¿no? Juan 14:27, Jesús allí dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da. Porque esa paz que tanto se proclama, sin embargo, es una paz que dura poco, no es una paz duradera. Una paz muchas veces obtenida a expensas de la injusticia y de muchas otras actitudes humanas que no reflejan la verdadera paz que es la de Cristo. Por eso Jesús dice, yo no les doy la paz como el mundo les da. Esa paz no es pan para hoy y hambre para mañana. En cambio, la paz que Cristo da es una paz permanente, ¿no? Paz aún en medio de las tormentas. Jesús luego dice, no se aflija el corazón de ustedes ni tengan miedo. ¿Por qué? Porque dice, yo les voy a dar mi paz. Filipenses 4:7, allí Pablo dice, Dios les dará su paz porque es más grande de lo que el hombre puede entender. La paz que es más grande de lo que el hombre puede entender. Una paz, como dice en esta otra traducción, que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que solamente la comprende aquel que se ha entregado a Jesús. Entonces, él experimenta una paz única, así como una felicidad única, ¿no? Bueno, y de paso, los pacificadores son aquellos
como decía al principio, que buscan que otros también tengan paz con Dios, que se reconcilien con Dios, que estén en paz entre con su prójimo. Ese es un pacificador. Vamos al versículo 10, donde está la octava bienaventuranza. Dice en el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, ¿eh? Por causa de la obediencia a Dios, por causa de los principios de la palabra de Dios. Porque de ellos, dice, es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que padecen persecución? Bueno, aquellos que soportan la angustia física, emocional y espiritual por andar en los caminos correctos, en los caminos de Dios. El cristiano no está libre de que le pase esto, que haya alguien que se burle de su creencia, que bueno, le cause problemas por causa de lo que él ahora eh, está creyendo y viviendo. A mucha gente le molesta. Otros se alegran y dicen, qué bueno que ahora crees diferente, qué bueno que tu vida está cambiando. ¿Y qué pasó contigo? Y entonces allí el cristiano comienza a dar testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida. Pero pocos son los que se alegran por ver el cambio en una persona. Muchos les molesta. Dicen, ya te han lavado el cerebro, ya te han evangelizado, y tantas cosas, ¿no? Que vienen como producto de la ignorancia de la gente. Y por eso hay padecimientos que antes un cristiano no tenía. Se agregan nuevas formas de sufrimiento porque ahora ve que hay burlas que antes no había, ahora hay insultos, quizá ahora hay desprecio, ahora los amigos, esos amigos que les gustaba aquellas cosas, ¿no? Malas del mundo, el cristiano se separa ahora de esas prácticas, entonces los amigos comienzan a separarse porque dice, este ya no es de los nuestros, ¿no? Este ya piensa diferente, ya este es un santito y cuántas otras burlas. Ah, y puede que alguno por ahí, como dije, pueda decir, qué bien, yo quisiera ser como tú. Bueno, el 2 Timoteo 3:12 dice, todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. O como dice en mi Biblia, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, es decir, una vida de entrega, de obediencia a Dios, les va a pasar esto, dice San Pablo, sufrirá persecución. O sea, de lo contrario no te va a pasar nada, ¿no? A ver si queda claro. Cuando Jesús dice bienaventurados los que padecen persecución, vas a ser feliz si es que realmente vives una vida de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Y eso va a causar, obviamente, un problema, aún en la familia. Jesús dijo que los enemigos del hombre primero estarán en su casa. Los primeros que se van a convertir en tus enemigos porque tú piensas diferente ahora, van a ser tus familiares. Y Jesús luego dijo, el que ama padre o madre o hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Allí está en Mateo capítulo 10 eso. O sea, Jesús dice, pues si se te burlan, si se oponen a lo que tú piensas y crees, pues primero estoy yo en tu vida antes que ellos. Ahora, si tú los prefieres a ellos, entonces Jesús dice claramente, tú no eres digno de mí. Eh, porque él sabía que el Evangelio, el mensaje de su palabra, trae división. Por eso él dijo también, yo no he venido a traer paz al mundo, sino espada. Y uno dice, ¿cómo? Si Él es el dador de la paz. Bueno, la espada se refiere a la persecución por causa de hacer lo que Él pide, ¿no? Estamos en un mundo donde hay una batalla entre el bien y el mal y obviamente estas cosas van a ocurrir mientras estemos aquí. Bueno, por algo en Apocalipsis 2:10 Jesús le dice a los cristianos, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Uno diciendo, ponme a mí en primer lugar siempre. No te desanimes por lo que te digan o por las amenazas que puedas tener simplemente porque tú crees en mí. Porque yo, dice, te daré la corona de la vida. Miren, ha habido muchos mártires a lo largo de la historia. Millones de personas que incluso estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Yo no sé qué pasaría con nosotros si nos amenazaran de muerte por causa de nuestra creencia. Necesitamos tener una fe que quizá hoy no la tenemos y un amor por Cristo y por Dios que no
no lo tenemos como lo deberíamos tener. Ah, y por eso dice San Pablo, el que quiera vivir como Dios manda, entonces va a padecer persecución de una manera u otra. Ahora, si no vivimos como Él manda, pues no va a pasar nada, pero no seremos bienaventurados, ¿no? Creo que llegará momento, y está predicho en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, donde allí San Juan dice que el dragón, el diablo, se llenó de ira contra los que guardan los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús y se fue a hacer guerra contra ellos. Eso se va a cumplir antes de la venida de Cristo. Va a haber una persecución final, es obvio. Estamos en una batalla. Empezó en el cielo la batalla y va a terminar aquí en la tierra. Y de esa manera, o sea, el diablo tratando de atacar a través de otros, ¿no? A los que son fieles a Dios. Y allí se verá si somos realmente eh, hijos de Dios obedientes, piadosos, como dice San Pablo, o simplemente estamos viviendo una religión eh, no de corazón, sino simplemente de palabras, ¿no? Tradicional, una religión sin Cristo. Por eso este es el tiempo para aprender a amar a Dios y a ponerlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, eh, ahora, ¿cómo puede, dice, porque Jesús dice, bienaventurados los que padecen persecución, ¿cómo puede sentirse feliz una persona que es perseguida por causa de Cristo? Bueno, miren, de paso, en Hechos 14:22, allí se dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones o muchos conflictos entremos en el reino de los cielos, ¿no? Por algo Jesús dijo que la puerta para entrar al cielo nos lleva por el camino angosto, el ancho no, porque por ahí entra la mayoría, ¿no? San Pedro dijo, si alguno padece como cristiano, esto está en 1 de Pedro 4:16, si alguno padece como cristiano no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y luego dice en 1 Pedro 4:13 y 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, o sea, son felices, porque el glorioso Espíritu de Dios descansa en ustedes. Ciertamente de parte de ellos, o sea, de los que se burlan, de los que persiguen, Jesús es blasfemado, pero por ustedes Él es glorificado. Por lo tanto, dice San Pedro, alégrense porque ustedes participan de los padecimientos de Cristo. O sea, allí dice que ¿por qué razón es bienaventurado el que es perseguido? Bueno, porque estamos participando de lo que Jesús sufrió en esta tierra. Es un honor, ¿no? Es un honor, por eso se siente feliz aquel que padece por causa de Cristo. Y esto complementa la bienaventuranza número 9, cuando dice en el versículo 10, en el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, o sea, los insulten y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿no? Allí tenemos la novena bienaventuranza, que es un complemento de la octava bienaventuranza, bienaventurados los que padecen persecución, y el 11 habla de los que son maltratados por causa de ser seguidores de Cristo. Y el versículo 12, allí termina esta primera parte del Sermón del Monte, y Jesús dice, alégrense y siéntanse felices, porque la recompensa de ustedes es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Bueno, y continúa el Sermón del Monte hasta el versículo 48. Los animo a que lo terminen de leer luego, o cuando dispongan de un tempito, para que puedan disfrutar de este hermoso sermón que Jesús dio a esa multitud sentada en las laderas de ese monte de las bienaventuranzas. Así que espero que hayamos podido comprender estas 9 bienaventuranzas y que pues pueda ser nuestra experiencia, ¿no? Que nosotros podamos estar allí, que estemos incluidos entre los felices, esa felicidad que solo Dios da a los que entregan su corazón a Él. Y obviamente si eh, somos bienaventurados, como Jesús dice, en esas 9 declaraciones, o por vivir esas 9 declaraciones, entonces vamos derecho
hacia el reino de los cielos, ¿no? El camino está claramente trazado y con la ayuda de Dios podremos, aunque sea angosto ese camino, podremos transitarlo teniendo paz en el corazón, teniendo ese sentimiento de felicidad que solo Dios puede dar a aquellos que andan en sus caminos. Muy bien, me alegro de que hayamos podido estudiar esta parte del Sermón del Monte de Jesús y que con la ayuda de la palabra de Dios, buscando otros textos, podamos entender bien a qué Jesús se refería cuando hablaba de las bienaventuranzas. Vamos a terminar, como siempre hacemos, con una oración. Quiero ver si, aparte del pedido de Mario, tenemos algún otro más. Bueno, aquí Alberto dice: agradezco a Dios que ya abrieron mi licencia. Habíamos estado orando por esa licencia que necesitaba él para su trabajo. Me alegro, Alberto, que ya está solucionado este problema. Víctor Hugo está saludando a todos los que están y no conectados, ¿no? Nora, deseando bendición para todos. Lo mismo para ti, Nora, y para Daniel y tu familia también. Nancy saluda también. Me gustaría agradecer a mi Dios por haber reservado la vida de mi hijo Maxi, que ya que tuvo un accidente el domingo pasado con su moto. Pido oración por su recuperación y protección para mis otros 2 hijos, nietos. Y bueno, allí habla también de que Santiago atraviesa una situación por el COVID-19. Vamos a orar por sanidad, por él también, por supuesto. Teresita está saludando. Sara. Rangel Roberts. Sara, qué lindo encontrarte aquí. Conozco a Sara desde que era muy niña, hace muchos años ya. Me alegro de que estés aquí, Sara, que Dios te bendiga. Conocí también a su mamá, que ya hace algunos años falleció. Excelente familia. Bueno, María allí está esperando los resultados de los estudios que le han hecho a su esposo Ramón, por el cual estamos orando. Remo, mi querido amigo, aquí presente escuchando tus palabras. Gracias, Remo, por ser paciente y estar escuchándome, ¿no? Muy bien. Giselle Lemes, aquí hay un pedido de oración, ya lo tengo aquí escrito, mi esposa me lo pasó. Vamos a orar por tu pedido también, Giselle. Víctor Hugo dice que bueno saber que sigas así por la gracia de Dios en tu recuperación. Creo que se refiere a Miriam. Se está sí, recuperando bien de sus 2 operaciones, gracias a Dios. William, a orar mucho en el nombre de Jesús. Claro que sí, necesitamos de la oración, fuente de poder. Mario, aquí pasa el nombre de este niño por el cual vamos a orar. Mateo Joaquín Prado es el nombre del niño de 10 años. Vamos a orar por él. Teresa, por la salud de Orlando. Y Teresita agradece, bueno, me agradece y manda saludo a la familia. Lo mismo para usted, Teresita. Entonces vamos a tener en cuenta estos pedidos de oración. Si hubiera alguno más que yo no he leído o que entre ese pedido cuando estemos orando, lo vamos a poner en manos de Dios también. Él conoce lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros y es lo más importante. Así que vamos a orar por estos pedidos y también vamos a agregar el pedido de oración a Dios para que nos ayude a vivir estas 9 bienaventuranzas, ¿no? Que seamos cristianos deseosos de andar en los caminos de Dios y vivir felices y con paz en el corazón en un mundo tan turbulento. Y orar también por aquellas personas que han estado y que sí están sufriendo por esto que pasó allí en esa gran explosión allí en Beirut. Vamos a orar por esas personas para que Dios recupere la salud de aquellos que han sido afectados por esa terrible explosión. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por estas bienaventuranzas tan hermosas que hemos analizado juntos en esta ocasión. Ayúdanos, Señora, a vivirlas. Ayúdanos para que con tu poder las podamos
podamos poner en práctica estos consejos tuyos para que tengamos paz en el corazón, esperanza y podamos ayudar a otros también a que Cristo sea el amigo de ellos, Cristo pueda resolver sus conflictos, sus problemas y les traiga paz a su corazón. Queremos pedirte en esta tarde, Señor, en esta noche, por la salud de ese niño, eh, Mateo Joaquín, que está afectado por un accidente que tuvo, Señor. Rogamos que tu mano poderosa esté en la vida de este niño, que le ayudes a recuperarse, que a través de lo que están haciendo los médicos por él, ese milagro que esperamos sea una realidad si es tu voluntad. Consuela y reconforta con tus promesas a sus seres amados, que pronto, Señor, podamos tener una buena noticia de este niño. Aide pide por su vida espiritual, por su familia. Alberto agradece por esa licencia que ya eh, eh, está abierta para él. Nancy agradece porque Dios ha protegido a su hijo en un accidente de moto que ha tenido. Gracias por esa intervención tuya en la vida de este hijo. Pide ella por su recuperación, por sus otros 2 hijos y nietos, los enfermos de COVID, allí en la ciudad donde ella vive y también en el mundo. Rogamos sanidad por aquellas personas que están afectadas. También por Ramón, mi querido amigo, por sus dolores, para que tú intervengas en su cuerpo, le des tranquilidad, le des paz esta noche, pueda dormir bien. Ah, y esperamos que esos resultados sean buenos. Y bendice también a su esposa que está continuamente cuidando de él. Giselle pide por Santiago Cuello, que está con una actitud de rebeldía con ella y su madre. Un joven tiene 14 años, rogamos que toque su corazón, le ayudes para que pueda cambiar de actitud y traiga paz a esa familia. Hay otros pedidos, sin duda, Señor. Los ponemos en tus manos para que tú los respondas conforme a tu voluntad. Y pedimos también en forma especial por todas esas personas que han sido afectadas por esa bomba, Señor, que ha dejado tantas víctimas. Rogamos para que los que están heridos puedan ser recuperados pronto, que estés con ellos trayéndoles sanidad. Gracias por habernos acompañado, danos a todos un lindo fin de semana. Bendice a cada uno de los que han estado conectados y responde a aquellos pedidos que por algún motivo no han sido dados a conocer, pero que tú los conoces. Lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis queridos amigos, gracias por compartir conmigo estos momentos de estudio que tanto bien nos hace. Les deseo un buen fin de semana, que Dios los bendiga. Les mando como siempre un fuerte abrazo y nos volveremos a encontrar, si es la voluntad de Dios, el próximo martes. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Hasta pronto.